Gloria a Dios. Vamos a cantarle esta alabanza al Señor, hermanos, que dice: no hay otra roca. Vamos a cantarle al Señor esta tarde. No hay otra roca, no hay Dios como mi Dios. No hay otro nombre digno de alabar. La roca de salvación no se moverá. Él ha mostrado ser fiel y verdad. No hay otra roca, no hay Dios como Dios. Mire, roca eterna. Hermanos, vamos a seguir cantando esta alabanza que dice: digno de gloria. Mi deseo es exaltarte, nuestro anhelo es adorarte. Inclinamos nuestros corazones ante ti, oh Rey. Nos has dado libertad, un deseo de amarte. Honramos hoy tu nombre. Coronamos, Rey, oh, eres digno, digno, tú eres digno, digno, digno de gloria. Oh, nos unimos a una voz, nos unimos a una voz, que Jesucristo vive, levantando nuestras manos, damos hermanos. Vamos a adorar a Dios, hermanos, y cantar esta adoración que dice el alfarero. Claro, saca un poquito más la estufa, más para este lado. Jesús, tú eres la verdad, el agua de vida que fluye en mí. Jesús.
Viniste a esta tierra como un simple carpintero. Viniste a esta tierra como un simple carpintero. Viniste a esta tierra como un simple carpintero. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya, mi Dios. Oh, te exaltamos, Jesús. Eres digno de gloria y alabanza, mi Rey. Aleluya, gloria a nuestro Dios, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude, hermanos. Hay necesidades aquí, vamos a orar por Paula Céspedes, milagro y sanidad para su vida, por Daniela Bustos, vamos a orar por Antonella, sus hijas Milena y Julia, vamos a orar por María Vélez, Erika, Cristina Escobar, sanidad, Fernando Sosa también, milagro de sanidad para su vida, Francisco Sosa, Mariano Uribe, Noelia Vergara, Germán Díaz, Vanessa Vocal, todos por sanidad, María Uribe y Matías Anabalón. Vamos a orar por salvación para la vida de Mariano Uribe, vamos a orar por Paula Céspedes también, hermanos, ya lo hemos mencionado, vamos a orar por nuestra iglesia, por este barrio de Dorrego, para que las almas se sigan salvando y Dios haga un milagro, amén. Vamos a orar para que todo el tema de la pandemia termine, que Dios haga un milagro y podamos volver a la normalidad, poder predicar el evangelio, amén, y hacer cosas grandes para el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias. Pedimos, Señor, tu mano poderosa moviéndose, Señor, en nuestra iglesia, en nuestras vidas, por todas estas necesidades. La vida de Paula Céspedes, milagro para su vida, Padre, mi Dios, trae sanidad sobre ella. Daniela Bustos, Antonella, Milena, Julia, María Vélez, Erika, Cristina Escobar, Fernando Sosa, Francisco Sosa, Mariano Uribe. Vamos a orar, Padre, por Noelia Vergara, Germán Díaz, Vanessa Vocal, María Uribe, Matías Anabalón. Padre, te pedimos por todas estas personas que tu mano poderosa se extienda sobre ellos, trayendo salvación, trayendo sanidad, mi Dios. Clamamos por nuestro pastor Juan Pablo Cardo, las iglesias aquí de Casa del Ferro, Argentina, y que tu mano poderosa se mueva aquí en Mendoza, salvación de almas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, mi Jesús, te adoramos, mi Rey. Aleluya, gloria a nuestro Dios, hermanos. Puede tomar asiento, vamos a seguir adelante. Amén. Los anuncios son que los días jueves, hermanos, 7:30 de la tarde tenemos servicio. Recuerde, jueves 7:30 de la tarde, domingos a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde. Amén. Esos son los anuncios. Vamos a levantar nuestras ofrendas, vamos a darle a Dios lo que es de Dios. Nuestro hermano Miqueas va a estar orando por las ofrendas. Padre Celestial, bendice las ofrendas, Padre, bendice a cada dador alegre, mi Dios, bendice a cada hombre, cada mujer con trabajo, Padre Celestial, y reprendemos al devorador por nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar Roca Eterna. No hay otra roca, no hay Dios como mi Dios, solo hay otro nombre, no hay otro nombre digno de alabar, oh sí Señor. Salvación no se moverá, Él ha mostrado su fiel y verdad. No hay otra roca, no hay Dios como Dios. Roca eterna, Cristo es la roca, roca eterna. Cristo es la roca, roca eterna. Cristo es la roca, no hay otra roca, no hay otra roca, no hay Dios como Dios, no hay otra roca, no hay otra roca, no hay Dios como Dios. Aleluya, gloria a nuestro Dios, hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, versículo 13. Amén. Vamos a leerlo, a ver. Matías lo va a poner. Efesios capítulo 6, versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. Después dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad
y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero predicar, hermanos, un sermón que voy a traer todos los domingos. Es un estudio que hice hace un par de años atrás que se llama La vulnerabilidad protegida. El Espíritu Santo nos va a guiar a través de esta escritura y qué es lo que nosotros necesitamos para protegernos espiritualmente. Hay un mito, hermanos, solamente un mito, no es una historia real, del talón de Aquiles, hermanos. La historia es que Aquiles, cuando era niño, él era el más rápido y va a ser un guerrero heroico. Será varios libros y muchas películas, amén, durante toda la historia. Es hijo del rey Peleo y la ninfa Tetis, ambos mortales, amén. Poseidón y Zeus debaten largamente sobre este nacimiento, y este niño será más grande que su padre, será hijo de dioses, con minúscula, sería inmortal, amén. Tetis, que era en este mito, en esta leyenda, en este mito, dice que Tetis era vanidosa, la mamá de Aquiles, y sostiene al niño de su tobillo y lo sumerge en el río Estigia, y quiere que su hijo sea inmortal, o tal vez no sea más que un bautismo. En ambos casos, Tetis quiere que Aquiles sea hijo de Dios, amén. Dios con minúscula, estamos hablando solamente de un mito, y se supone que los dioses van a protegerlo. Tetis sumerge al niño del tobillo para hacerlo invulnerable, pero la mano que sujeta al tobillo está marcando su muerte. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando supuestamente este río que iba a ser sumergido Aquiles, iba a hacerlo invulnerable, iba a hacerlo inmortal, la mano de Tetis toma el tobillo de Aquiles, lo sumerge y, claro, esa parte del tobillo queda vulnerable. Y es ahí cuando todo el cuerpo, en el mito dice que todo el cuerpo es inmortal, pero solamente, hermanos, un tobillo, hermanos, de Aquiles queda sin tocar esa agua, y es donde un guerrero, hermanos, porque Aquiles era un guerrero impresionante, dice el mito, y dice que uno ya sabía que él tenía vulnerable su tobillo, y es que ahí cuando agarra una flecha envenenada y se lo clava justamente atrás, hermanos, en el famoso que nosotros sabemos, el talón de Aquiles, y es cuando matan y envenenan a este gran guerrero. Es un mito, pero, hermanos, es una buena ilustración para mostrarnos a nosotros, hermanos, que el ser humano es vulnerable, somos débiles, hermanos, y necesitamos una protección divina. Y es aquí en Efesios capítulo 6, versículo 13, cuando Dios nos da este hermoso versículo, como decía nuestra hermana Leonor recién, un hermoso versículo y poderoso y profundo, de que nos habla que nosotros podemos ser protegidos a través de la armadura de Dios. Hoy, hermanos, vamos a ver una parte de la armadura, y es la verdad. Hermanos, el mundo, amén, está realmente sorprendido por todo lo que está sucediendo con el coronavirus, amén. El coronavirus ha arrasado el mundo entero, hermanos, y ahí se da cuenta la gente qué tan vulnerables somos, hermanos, los seres humanos. Y es ahí cuando Dios aprovecha este tiempo para poder decirle al mundo que necesitamos protección divina, hermanos. Vamos a ir a ver el tema de la verdad. Nuestro capítulo, nuestros versículos, en lo que hemos leído recién, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Yo quiero mostrar un poco el contexto, hermanos. Estos versículos, el apóstol Pablo está hablando de una armadura del romano. Amén. Un romano tenía casco, tenía toda su coraza, su cinto, su espada, sus calzados bien ajustados. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos, el cinturón ahí bien ajustado, y dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a ver esto, ¿qué es la verdad, hermanos? ¿Por qué el apóstol Pablo relaciona el cinturón con la verdad? Bueno, vamos a ver, primero en principal, ¿qué es la verdad? Porque tenemos que saber primeramente, para entender estos versículos, qué es la verdad. Juan,
capítulo 17, versículo 17, dice, Jesucristo está orando al Padre y dice, santifícalos en tu verdad. Está orando a Dios Padre, Jesucristo, por sus discípulos. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí Jesús, orando al Padre, hermanos, da una clara y correcta definición de lo que es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. El mundo en que vivimos nos enseña que la verdad es lo que hacemos, hermanos. Que el bien y el mal son relativos, que no hay absolutos, amén, solo opiniones válidas. El mundo piensa esto, pero la Biblia nos enseña que la verdad es la palabra de Dios, hermanos, que el bien y el mal están definidos por Él y que sí hay absolutos, amén, hermanos, eternos, inamovibles, que es la palabra de Dios, que no pueden ser influenciados por las opiniones de nadie. Hermanos, realmente tenemos a un Dios que es verdadero. El cinturón, hermanos, sostenía, quiero que entienda esto, el cinturón sostenía, el del soldado, la vaina para la espada, para poder luchar. Si ese cinturón estaba suelto, iban a tener problemas de sacar la espada y tenían problemas con el enemigo, hermanos. Por eso el apóstol Pablo sabiamente está dando un paralelo, hermanos, de la verdad con el cinturón del soldado. La palabra de Dios es verdad, hermanos, y nos enseña qué es el bien y qué es el mal. Nos enseña quién es Dios y quién es el enemigo. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña qué es el pecado. Antes las personas no sabían qué era el pecado hasta que salió la ley. Y ahí dijeron, eso está mal, eso está bien. Más allá de la conciencia que tenía el ser humano, hermanos, la Escritura, o sea, la Biblia es el aliento de Dios, hermanos, que entra en nuestras vidas, nos renueva a través de su palabra y nos enseña quién realmente es Dios. Y creemos en esta palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque creemos que es la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, hermanos, escuchen, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, hay una expresión aquí en la Escritura donde dice inspirada por Dios, porque la palabra que quiere decir, hermanos, quiero que pongamos atención a esto, porque donde dice inspirada por Dios, la Reina Valera lo traduce así, pero si vamos al original griego, que es donde se escribió, donde se tradujo la Escritura, o sea, el idioma original, la expresión griega traducida como inspirada por Dios literalmente significa el aliento de Dios. Donde dice toda la Escritura es inspirada por Dios, en el original griego dice toda la Escritura es el aliento de Dios, hermanos. ¡Wow! Eso es un poco más profundo, amén. Y es ahí cuando nosotros entendemos, hermanos, que todas sus promesas, todos sus mandamientos y palabras son simple y llanamente la verdad, son el aliento de Dios, hermanos, dentro nuestro y nos da vida. Hay una pregunta, hermanos, ¿qué tiene que ver la verdad con el cinturón? Bueno, Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 4, la palabra de Dios dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hermanos, lo que quiere decir Dios con esto es que tenemos que ajustar la palabra de Dios a nuestra vida. Es como el cinturón del romano, tenía que ajustarse para poder tener la vaina y la espada bien segura para que cuando venga el enemigo pueda él trabajar, o sea, pueda luchar. Y es ahí cuando nosotros la palabra de Dios la tenemos que apegar. Por esto este versículo dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Está dando un ejemplo diciendo, tengan en todo momento para que la verdad te pueda salvar. Quiero ir al segundo pensamiento, la verdad debe ser aplicada. Estamos hablando de Efesios, hermanos, de la armadura de Dios y empezamos este domingo por la noche. Vamos a estar todos los domingos predicando esta serie, amén, hasta que termine Efesios. Y estamos viendo qué es la verdad, cuál es el cinturón de la verdad. Bueno, la verdad debe ser aplicada. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 2 dice, acontecerá que si oyeres atentamente, y escuche, dice, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti
todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aquí Deuteronomio, hermanos, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, o sea, la verdad, la Biblia, lo que nosotros hoy entendemos de la palabra de Dios, dice que va a venir una serie de bendiciones. Sabemos muchos de nosotros que en Deuteronomio 28 después también viene las causas de la desobediencia por no practicar, no aplicar la verdad. Pero estamos hablando del cinturón de la verdad y la bendición que hay detrás de ajustarnos este cinturón de la verdad. La palabra de Dios, hermanos, cuando empezamos a vivirla, trae una dimensión sobrenatural a nuestras vidas. Porque una cosa es saber la palabra de Dios, saberla hasta de memoria, como los fariseos la sabían de memoria, de pie a pa, y no la practicaban. Jesucristo los confrontó muchísimas veces y les dijo que ustedes ni se mueven un dedo, enseñan para que otros carguen todas las responsabilidades para el Señor, pero ustedes no mueven ni un dedo, le dijo Jesucristo. Bueno, hermanos, aquí la palabra de Dios nos enseña que cuando empezamos a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, empieza a traer una dimensión sobrenatural en nuestras vidas, en nuestra oración, en nuestra relación con el Señor. Uno de los ejemplos más relevantes, hermanos, en la Biblia es la vida de Elías. Él realmente aplicaba la verdad de Dios, su palabra en su vida. Mire, Primera de Reyes 17:1. Vamos a ver un poco los versículos más relevantes de la vida de Elías, de cómo este hombre incorporó, practicó la palabra de Dios y cómo se le abrió una dimensión sobrenatural en poder para él. Primera de Reyes 17:1 dice entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y sabemos que sucedió. Santiago 5:17 dice, Elías, está hablando Santiago sobre Elías, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, o sea, era un ser humano como todos nosotros. Pero, mire la diferencia, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Era un hombre que aplicaba la palabra de Dios, y cuando él oraba, wow, hermanos, sucedían cosas poderosas, amén. Primera de Reyes 17:14 al 16, mire esto, dice, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, está hablando Elías, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó, el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Elías era un hombre que aplicaba la palabra de Dios. Estamos hablando del cinturón de la verdad. El apóstol Pablo en Efesios está hablando de que nosotros tenemos que tener una cobertura espiritual y armarnos de toda la armadura. Y hoy empezamos a ver una de las cosas principales, que es el cinturón de la verdad. Ajustándonos al cinturón de la verdad, aplicando la verdad, que es la palabra de Dios, leyéndola, entendiéndola, abrazándola y practicándola, abrimos dimensiones sobrenaturales en lo espiritual. Cuando oramos por un enfermo, se sanan. ¿Por qué? Porque aplicamos la verdad en nuestras vidas. Oramos por un trabajo, Señor, ayúdanos con esto, Padre, te pido por mi hermano, haz esto, haz lo otro, desatamos poder. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque solamente creemos en Cristo? No, hermanos. Dice la Biblia que los demonios creen en Dios. Amén. Ellos saben que existe, pero no es suficiente. Es entender la palabra de Dios, abrazarla con todo nuestro corazón y practicarla, hermanos, y comenzar a vivir la verdad. Por eso el apóstol Pablo dice, ajústate el cinturón de la verdad y cosas sobrenaturales suceden. Otro hombre que amaba y abrazaba la Escritura era Felipe, hermanos. Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Dice, mire qué poderoso lo que sucedió aquí. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él
él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Mire lo que estaba leyendo el eunuco. Este era el pasaje. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo, y dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y escuche, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, mire la vida de Felipe. Felipe está así, el Espíritu Santo dice: quiero que vayas para allí porque hay un hombre en un carruaje que está leyendo una palabra y quiero que le prediques. Dijo: ok, fue, escuchó la voz de Dios, había un eunuco, un representante, un político, le predicó, lo bautizó, y dice que el Señor lo agarró y lo arrebató. O sea, en un segundo lo llevó a otro lado, hermanos. Y los estudios dicen que lo llevó a 40 kilómetros, hermanos. Yo no sé qué tan rápido podemos ir 40 kilómetros en nuestros autos, ¿no? Pero Felipe en el instante estaba en Azoto predicando el evangelio, hermanos. Imagínense, está acá y ¡ping! Aparece, no sé, en el Manzano Histórico, hermanos. Amén. Algo loco. ¿Por qué sucedía esto, hermanos? Porque vemos el fuego de Felipe, pero apasionado por el amor de Dios, predicando el evangelio con mucha autoridad y mucho gozo en su corazón, hace que el etíope se salve. Hermanos, cuando nosotros nos ajustamos el cinturón de la verdad, aplicamos la palabra de Dios, la vivimos, la abrazamos, es cuando hay poder en nuestras vidas. La palabra aplicada trae dimensión sobrenatural, inevitablemente, hermanos. El problema de muchos cristianos en el mundo es que no se ajustan a la verdad y viven sus vidas como aquellos que les place, hermanos. Yo he visto muchísimo, hermanos, de personas que... tengo un ejemplo, hermanos. Yo me acuerdo una vez, cuando estaba pastoreando en Chile, estábamos todos allí, y en Valparaíso, y vino una hermana estaba viniendo a la iglesia, una señora dice: mi hijo quiero que hoy a la tarde va a venir, quiero que lo salude, porque él estuvo preso, es un poco difícil. No hay problema, digo yo, ¿no? Y para difícil estamos nosotros, todos los cristianos, ¿no? Así que no hay problema, es uno de nosotros, ¿no? Y cuando viene este joven, lo saludo, muy respetuoso él, y empezó, hermanos, a citar versículos bíblicos, como en vez de hablar conmigo citaba versículos bíblicos. Digo, no sé si me quería sorprender con todo, ¿no? Yo la verdad que no tengo mucha memoria para andar a memorizar todos los versículos, ¿no? Pero este hombre para mí tuvo muchísimo tiempo en la cárcel para memorizar los versículos. Y me decía el Apocalipsis, y me decía esto, wow, le digo, ¿sabes bastante la palabra de Dios? Le digo, qué bueno, eso Dios lo puede usar para poder testificar y para esto, lo otro. Resulta que este joven empezó a venir y su vida no era acorde a la palabra de Dios, hermanos. Amén. Y yo ahí dije, bueno, aquí hay un problema, hermanos, porque podemos saber mucho de la palabra de Dios, hasta de memoria la podemos saber, pero no aplicarla. Y no había poder. Y se terminó yendo y cayó otra vez preso, y hasta hoy día creo que todavía está preso. Porque, hermanos, la realidad es que hay una dimensión sobrenatural cuando sabemos de la palabra de Dios, pero la aplicamos. El apóstol Pablo dice: ajustense en el cinturón de la verdad es la palabra de Dios, ajustense, o sea, átalas a tu cuello, como decía Deuteronomio. Quiero que la tengas presente todos los días para obedecer a Dios. Cuando nosotros obedecemos al pie de la letra a Dios, hermanos, es inevitable que no haya vida de bendición sobre nosotros. Quiero finalizar, hermanos, aplicando la verdad. Juan 8, 31 al 32. La palabra de Dios, mire lo que dice.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, estamos hablando de la verdad, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad que dice, os hará libres, hermanos. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado, libres de pensamientos de derrota, libres de la depresión que los tenía atados a los judíos, porque la bota, hermanos, de los romanos la tenían ahí al cuello. Ellos vivían presionados, hermanos, con todo ese autoritarismo, hermanos, que había de parte de los romanos a los judíos, amén. Parecían muy justos, parecían muy democráticos, parecía toda una cosa tremenda, ¿no? Pero la realidad, hermanos, que los judíos estaban siendo oprimidos por los romanos y ya su mentalidad estaba pequeña, y Jesucristo les dijo: si tú permaneces en mí, tu palabra permanece en ti, serás libre. Algunos lo tomaron para el lado de los tomates, como se dice, ¿no? Dijeron: hay un rey, ahora Jesucristo los va a destruir a los romanos. Y Jesucristo no estaba hablando de eso, hermano. Estaba hablando de una libertad espiritual, de una libertad, de un poder sobrenatural cuando aplicamos la palabra de Dios. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando dice el yugo de esclavitud, está hablando del pecado, amén. El pecado es una palabra griega que significa no darle al blanco. O sea, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, tenemos que darle al blanco. Si Jesucristo dijo: no guardes, ama a tus enemigos, y eso no significa que tú vas a ir a tomar un café con tu enemigo, amén. Está hablando de que no lo andes maldiciendo, y si lo ves tirado un día en la calle tratando de pedir algo de comida, dale un plato de comida. No le pegues a tu enemigo y que se destruya y que se muera, amén, hermanos. Sino que Jesucristo, si dice eso, vamos a hacer eso. Si Jesucristo nos dijo que no pensemos mal contra nosotros, no hagamos, que no deseemos lo que tiene nuestro prójimo, no lo hagamos. Hermanos, se trata de obedecer ¿qué? La verdad, que es la palabra de Dios. Si nosotros obedecemos la verdad, hermanos, vamos a tener una vida sobrenatural. Dios nos va a ayudar en todo, hermanos. Obviamente con todos los problemas de esta vida, que sabemos cuáles son, pero Dios nos da la posibilidad y el poder para ir sorteando obstáculos. Las Escrituras declaran que somos libres a través de ¿qué? De la verdad, hermanos, y la verdad es la palabra de Dios. Muchos están frente a la verdad y no se dan cuenta. Hay personas que vienen a la iglesia, hermanos, y a esta u otras iglesias están frente a la verdad predicada y no se dan cuenta. No la practican, no entienden nada, salen de la iglesia como entraron, algunos salen peores que como entraron. Y dices: pero ¿no entendiste lo que se predicó? Sí, pero están al frente de la verdad, hermanos, es tan simple. Tenemos que obedecer a Cristo solamente, hermanos. Solamente eso, es tan simple, hermanos, y detrás de eso no es simplista, no estoy hablando de algo simplista, estoy hablando de algo simple que se puede entender, hermanos, y es algo poderoso. Juan 18:38 le dijo Pilato: ¿qué es la verdad?, le dijo a Jesucristo. Pilatos estaba atado a una forma cuadrada de vivir, hermanos. Estaba atado a los vicios, al vicio del poder. Pilato estaba atado a muchas cosas oscuras, demoníacas, hermanos. Y estaba frente a la verdad, que es Jesucristo, hermanos. Y dijo que es la verdad. Y eso representa y eso ilustra a muchos seres humanos, hermanos, en el cual leen la palabra de Dios o se les predica la palabra de Dios, le testificamos quién es Jesucristo y no entienden. ¿Por qué no entienden, hermanos? Porque la verdad es esto, hermanos, que nosotros debemos entender de que si Cristo vino a esta tierra es para hacernos libres, y eso significa que ellos están atados. Tenemos que tener paciencia, como predicábamos hoy a la mañana, para predicarles el evangelio a una persona. Hay familiares que le estamos predicando el evangelio y no la casan, hermanos. Como se dice vulgarmente, no la entienden. Dicen: no, pero ¿cómo? No la entienden, y nosotros tenemos la verdad. Tenemos que ajustarnos a la verdad y ser pacientes con los demás. Hoy a la mañana estuvimos hablando sobre una causa noble, que es predicar el evangelio. Pilato estaba frente a la verdad y le preguntaba cuál es la verdad. Muchos cristianos están en esa circunstancia, hermanos. Y acá viene el problema, porque podemos
entenderlo de una persona que no tiene a Cristo y tenemos que tenerle paciencia para hasta que en un momento tenga una lucidez y entienda. Pero el problema es cuando cristianos están enfrente de la verdad, que es la palabra de Dios, y no la pueden ver. Hoy tenemos la oportunidad de estar delante de la verdad y escudriñarla, y la verdad yo no soy, la verdad es la palabra de Dios, estamos hablando de la verdad. Amén, de la palabra de Dios, hermanos. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice Dios, estarán sobre tu boca, y las repetirás a tus hijos. Y mire cómo hacían los judíos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, hermanos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. En otras palabras, la verdad y la palabra de Dios la vas a poner en el espejo, la vas a poner en el baño, la vas a poner en el refrigerador, la vas a poner al pie de tu cama, al costado. Hermanos, la verdad tiene que estar siempre en nuestras vidas. ¿Qué es la verdad? Es la palabra de Dios. Cuando nos levantamos y queremos hacer algo que no está bien, no, eso no está bien, porque la palabra de Dios dice, y es cuando obedecemos la palabra de Dios que cuando las puertas sobrenaturales se nos abren. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, ajústate el cinturón de la verdad. Cuando el cinturón de la verdad está flojo, es cuando aceptamos algunas cositas de la palabra de Dios y otras no. Cuando decimos, bueno, Jesucristo dijo esto, pero bueno, vamos a hacerlo igual. No, Jesucristo dijo que no lo hagas. ¡Ey, no lo hagas! ¡Pum! Y es ahí cuando el cristiano comete errores, hermanos. Yo recuerdo, hermanos, hoy en la mañana lo hablábamos también, un hombre que vino y me dijo, de una iglesia que pastoreé, me dijo, pastor, y él me confesó, yo estoy haciendo mal, en mi negocio tengo la balanza trucada, tengo la balanza trucada, y me dijo, ¿eso está mal? O sea, estaba diciendo, es muy poquito lo que está trucada. Está mal, hermano, tienes que balancearla bien esa balanza, porque eso, estás engañando a la gente, le digo. Oh, pastor, discúlpeme, listo. No, a mí no me tienes que pedir disculpas, sino que tienes que hacer la voluntad de Dios. Cuando este hombre, hermano, cambió la balanza, sus ventas aumentaron el triple, hermanos. Porque cuando aplicamos la palabra de Dios, cosas sobrenaturales suceden. Otro hombre estaba trabajando en una estación de servicio y decía que todos robaban, o sea, todos hacían sus chanchujes ahí, no había uno que no hiciera nada, y el nuevo que venía ya lo entrenaban para que no ande diciendo al dueño, y todos sacaban porcentaje de eso. Y este hombre decía, pero es bueno porque este dinero puede bendecir a la iglesia. No, le dije, stop, no, pare. Dice, no, porque eso es dinero sucio. Eso no está bien, hermano. Eran personas que recién empezaban en Cristo. Dijo, wow, yo no lo sabía. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Dejó el trabajo, hermanos. Porque no había forma de cómo trabajar derechamente en ese lugar. Lo dejó el trabajo y Dios lo bendijo con muchas cosas. Porque cuando aplicamos la verdad, por eso el apóstol Pablo dice, cuando está hablando de la armadura de Dios, ajústate el cinturón de la verdad. Haz la voluntad del Señor y verás cosas grandes en tu vida. Eso es, hermanos, lo que debemos hacer. Y hoy comenzamos en esta serie de sermones sobre la armadura de Dios y empezamos sobre lo que es el cinturón de la verdad. Debemos, hermanos, obedecer la palabra de Dios y veremos cosas grandes. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude, hermanos. Necesitamos que Dios nos dé esa fortaleza, hermanos, para que cuando vengan las cosas sutiles, estas palabrerías que el diablo muchas veces dicen, quiero que mientas aquí, tenés que mentir, es una mentirita chica, total. No, hermanos, el apóstol Pablo dice, ajústate el cinturón de la verdad, porque, hermanos, a través de ajustarnos ese cinturón hay bendición. Quiero orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Quiero hacer un llamado de salvación. No tienes a Jesucristo en tu corazón, tú quieres aceptar a Jesucristo en tu vida. Quiero que si estás ahí puedas decir, sí, pastor, yo soy. Quiero que levantes tu mano si eres esa persona. Amén, somos todos cristianos. Amén. Vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude. Pero si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te acepto como mi Salvador. Perdona todos mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida.
Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén. Denle una alabanza a Cristo. Gracias, Jesús. Adoramos tu nombre, mi Dios, y te clamamos a ti, Señor Jesucristo. Amén. Quiero hacer una oración por todos nosotros, hermanos, si tú quieres orar conmigo, porque cada día somos tentados, hermanos, a desobedecer. Empezando desde el pastor hasta el nuevo que venga a otro servicio, hermanos. Todos los seres humanos somos tentados, no significa que caigamos en la tentación, pero somos tentados a desobedecer en lo más mínimo la palabra de Dios. El diablo, hermanos, quería que Jesucristo le desobedezca al Señor cuando estaba haciendo el ayuno, amén, antes de comenzar su ministerio. El diablo trabaja para que nosotros, hermanos, nos desviemos de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, no, ajústate el cinturón. Si quieres hacer esta oración conmigo, quiero que repitas esta oración. Yo también la voy a hacer para mí. Si me quieres acompañar, dile así al Señor: Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por mi vida. Yo te pido que me ayudes cada día a ajustarme este cinturón de la verdad. Quiero obedecerte, quiero practicar tu verdad, tu palabra, lo que tú me mandas hacer. Ayúdame, Señor. Dame sabiduría, dame inteligencia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Reprendo toda estrategia satánica que viene contra mi santidad, contra mi cristianismo y contra mis decisiones que hago para ti, Dios. Yo lo reprendo de mi vida en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo me libera. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido por cada decisión en esta noche que tu mano poderosa descienda sobre tu pueblo, derrama ahora mismo sobrenaturalmente poder sobre esta iglesia en el nombre de Jesucristo. Padre, ayúdanos a obedecerte. Estamos dispuestos a obedecer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi Dios. Gracias por tu misericordia, Jesús, en nosotros. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie y despedirnos, hermanos, para que Dios bendiga esta semana. Tenemos toda una semana por delante. Amén. Que Dios bendiga nuestros trabajos. El que se pueda poner de pie. Es para sacar el frío, nada más. Ya después vamos a traer otra estufita y yo creo que vamos a estar sin las camperas acá. Amén. Vamos a orar y que Dios bendiga toda esta semana y este sermón predicado. Padre, te pedimos en esta noche que tú, Señor, hagas crecer este sermón en nuestros corazones. Que demos fruto 100 por 1, Padre Celestial, y que en esta semana sea una semana bendecida, Señor, a través de nuestra decisión que hoy, Señor, en principio de semana, damos, Señor, a ti, te entregamos, nos ajustamos, Señor, a este cinturón que es la verdad, Señor, mi Dios. Queremos practicar tu verdad, queremos practicar tu palabra y obedecerla. Te pedimos bendición sobre todo esta semana en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Pueden saludarse.